Un cañón se encuentra sobre una superficie y dista de un risco 60 metros, o sea que la separación entre el cañón y el risco es de 60 metros. Además, el risco tiene una altura de 25 metros que lo he representado como H. Ahora, este cañón lanza un obús que sería como una artillería, en este caso lo he puesto como una bala de color rojo, y al ser disparada describe la siguiente trayectoria. ¿Sí? Bueno, la estoy representando de esta manera, ¿sí? La trayectoria. Ahora, esta bala es lanzada con una velocidad, sí, con una velocidad v, que es esta de aquí, y forma un ángulo de 43 grados con la horizontal, o sea, con la base, por así decirlo. Ahora, aquí voy a trazar mi sistema de referencias, que va a ser en el punto de este cañón. Para la derecha X positivo y para arriba Y positivo. Entonces voy a escribir tanto la distancia como la altura en términos de sistema de coordenadas. ¿Cómo así? Bueno, este cañón se encuentra en una posición x sub 0 y el risco se encuentra en una posición x, que es una posición arbitraria, una posición cualquiera. La diferencia de esta cantidad me da 60 metros. Igual para la altura, ¿sí? Parte de la base, por así decirlo, en un y sub 0 llega a una altura arbitraria y, y la altura o la diferencia de esta cantidad me da 25 metros. Entonces, ¿qué ocurre en X? Que no hay aceleración presente, no hay gravedad en X, por tanto es de 0. En X, ¿qué más está presente? La velocidad con la que es lanzada este obús, pero con su componente en X, que sería velocidad por el coseno de 43 grados. Ahora, además la diferencia de posiciones, que sería X menos X sub 0, que es esta de aquí, sería 60. Y ahora, para Y, ¿qué ocurre en Y? Que hay aceleración de la gravedad, en este caso negativa porque la gravedad apunta hacia abajo y mi sistema de coordenadas en el Y apunta hacia arriba, son opuestos. Ahora, la velocidad en Y también está presente, que es la velocidad con la que es lanzada el obús, y su componente en Y sería velocidad por el seno de 43 grados. Además que está la diferencia de la altura, que sería Y menos Y sub 0 igual a 25 metros. Ahora, a partir de aquí voy a calcular el apartado A, que me dice qué velocidad inicial mínima debe tener el obús para liberar el borde superior de risco. Dicho de otra manera, lo que lanza esta bala, qué velocidad debe tener de manera que sea mínima y llegue a la parte alta de este risco. Entonces, primero en X ocurre, ¿qué fórmula? Distancia igual a velocidad por tiempo, que es esta de aquí. Y en Y está presente la gravedad, por tanto aquí aparece el término de la gravedad. Ahora, además de esto, voy a reemplazar mis datos. ¿Quién es X menos X sub 0? 60. ¿Sí? ¿Quién es la velocidad en X? Velocidad por el coseno de 43 grados, que está por aquí, por el tiempo. Aquí voy a despejar la velocidad, ¿sí? Despejo la velocidad para poder obtener el tiempo, ¿sí? Entonces, de Y sub 0, de Y menos Y sub 0 sería 25. Velocidad en Y sería velocidad por seno de 43 grados. Pero además, esta velocidad vale 60 sobre t por coseno de 43 grados. Al reemplazar todo, me queda 60 por tangente de 43 grados menos un medio de 9,8 por tiempo al cuadrado. De aquí despejo el tiempo y voy a obtener dos valores, una positiva y una negativa. Me quedo con la positiva porque esta tiene sentido físico. El tiempo negativo no carece de sentido. Ese tiempo es de 2,51 segundos. Entonces, este va a ser el tiempo en que demora este obús de llegar desde que es disparado hasta llegar a la parte alta de este risco. Demora 2,51 segundos. Bien, además, para hallar la velocidad, pues reemplazo el tiempo en esta velocidad de aquí. Sí, reemplazo el tiempo y me queda que la velocidad con la que fue disparada fue de 32,6 metros por segundo, ¿sí? Entonces esa es la velocidad mínima con la que fue lanzada para que alcance la parte alta del risco. Ahora acá ocurre una cosa muy interesante. Este tiempo, uno puede decir lo siguiente, este obús al ser disparado llega al risco cuando ya pasó por su punto más alto, o es que recién va a pasar por el punto más alto, o es que en este mismo punto es su punto alto. No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos. Por tanto, digo lo siguiente, ¿sí? Solamente por una cuestión de interés. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es cero, ¿sí? La velocidad final es cero porque está en su punto más alto. Y en el punto más alto tiene que ser cero. Velocidad inicial en Y, pues es la velocidad con la que fue lanzada, pero en componente en Y. La aceleración 9,8, ¿sí? Sería menos, ¿no? Menos. Al despejar y reemplazar mis valores, me queda que el tiempo vale 2,26 segundos. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que en 2,26 segundos, que si te das cuenta es inferior, es menos que el tiempo que cuando llegó a su punto alto. Entonces, ¿qué puedes concluir? Que este obús llegó a su punto más alto antes de que llegara a la parte superior de risco.
O sea, más o menos dicho de otra manera, algo así, sí. Fue disparado y llegó a su punto más alto, que podría ser este punto de aquí, y empezó a descender, a descender, a descender, ¿sí? Entonces, antes que llegara al risco, ya ha pasado por su punto más alto, ¿sí? Bien. Ahora, para el apartado B, en el suelo, me dice, en el suelo, en la parte superior del risco, risco plano, con la altura constante de 25 metros sobre el cañón, en las condiciones del inciso ¿a qué distancia del borde del risco cae el obús? ¿Sí? ¿A qué distancia del borde? Bueno, en principio no conocemos ese valor, pero recuerda que la velocidad de A, porque dice en condiciones del inciso A, que en A la velocidad con la que fue lanzada fue mínima. Sí, fue mínima, de manera que esa velocidad mínima ha sido con la que llegó a la parte alta del risco. Si hubiera un valor más que esa velocidad mínima, o sea, la velocidad mínima con un valor más agregado, pues ya no llegaría a la parte del risco, que sería, podemos decir, en la esquina, sino recorrería más distancia, se alejaría de ese punto que sería pues la esquina, por así decirlo, ¿no? Así que a más velocidad se va a alejar más de ese punto, se alejaría más y más, sí, y más. Pero en este caso, ¿a qué distancia del borde del risco cae el obús? Pues podemos decir que es cero, porque cae en este mismo punto, porque la velocidad, repito, es mínima.